Chicas, ¿qué tal? Buen día. Ya tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Hola. buenas tardes. Hola, hola, estoy buscando su lista, que por aquí la tenía. Espéreme tantito. Y pues ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la materia. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están arrancando este cuatri? Todo muy bien, nada más que se ve que ahora sí va a estar pesada la carga de tareas. Sí, de plano. Digo, quién sabe. No han dejado mucha, pero se ve. Se ve. Sociología educativa. Pues por mi parte vamos a seguir trabajando, igual no se preocupen. Las demás materias ahí sí no les prometo absolutamente nada. Pero bueno, hoy está Iraís con nosotros y el 23. Y también está Chanel. ¿Dónde está Chanel? Ay, Ceja Hernández, Chanel. Ceja Hernández. Ah, es que es Daisy Chanel. Ok, chicas, pues bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno con la materia de sociología educativa. ¿Qué tiene que ver la sociología educativa? Voy a compartir pantalla con ustedes. Listo, pues es importante dentro también de cada una de las materias, pues la teoría, ¿no? Que a muchos nos choca, pero bueno, al final del día sociología educativa y fundamentos y desafíos. ¿Qué vamos a estar viendo en esta materia? Pues bueno, vamos a ver la definición y objetivos de la misma disciplina, algunos clásicos y contemporáneos que nos hablan justamente de la sociología educativa, algunos paradigmas actuales, instituciones sociales y educativas, cómo se estratifica y cómo se movilizan estos sectores sociológicos, cuáles son los retos, debates y análisis de diferentes casos, ¿vale? Vámonos con sociología educativa. Siempre nos vamos de entrada para poder entender, ¿no? Justamente vamos a la epísteme, a la rama justamente de la sociología educativa y como definición tenemos que la sociología de la educación es una disciplina científica que emplea los conceptos y teorías sociológicas para comprender la educación en su dimensión social. Es decir, la educación es fundamental para el aprendizaje del ser humano, pero habría que definir, ¿no? De qué forma se aprenden. Ya vimos que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, pero dentro de la educación es muy importante cómo aprende el individuo a partir también de la conceptualización y de la sociedad. Aprendemos también en la sociedad. Acuérdense que no somos seres humanos que dependemos de la sociedad. No podemos vivir de forma única, no podemos ser los únicos en el mundo, dependemos de la sociedad para ir aprendiendo. ¿Sale? Va más allá del aula, examinando el sistema educativo como una institución social fundamental que interactúa con otras estructuras como la economía, la política, la religión. Es decir, si nosotros creemos que la escuela es una institución netamente educativa, o sea, sí está bien, pero la educación no solamente se basa en la escuela. También aprendemos justamente, vuelvo a repetir, de la sociedad en la que vivimos, de las religiones, de los contextos, de la misma política. ¿Por qué de la misma política? Acuérdense que cada que hay un sexenio diferente, se empieza a reestructurar la educación, al menos aquí en México, y empezamos a ver nuevas reformas educativas, nuevos secretarios de educación que van adaptando la currícula o la malla curricular educativa al contexto en el que se supone nosotros estamos viviendo. Algo muy singular pasó apenas, ¿no? Donde nos habían adelantado ya el inicio de vacaciones. ¿Se acuerdan que era el 5 de junio? Y que la política al final del día decidió que no sin contemplar otros aspectos educativos que son muy importantes de poder analizar, como que también es importante el salud y el descanso emocional de nuestros alumnos, ¿no? De nuestros mismos docentes, de todos los que componemos el área del sector educativo y también es importante que pudiéramos analizarlo cómo, fíjense, ¿no? Cómo la sociedad permea para tomar en las manos conflictos y resoluciones educativas importantes como esta que acaba de suceder. Y ahorita
queridas alumnas, me darán su opinión a propósito de lo que pasó justamente del descanso, que a la mera hora ya no fue descanso, y me van a dar la perspectiva propia que tengan justamente de este caso, ¿no? Y entonces, por eso es que decimos que tiene que ver sí con la economía, con la política, con la religión, y que además la misma estructura educativa se conforma por otras mismas, por otras estructuras que no necesariamente son educativas, ¿no? Sino que pertenecen a esta parte de la sociedad. Ahora bien, dice, adopta una perspectiva macrosociológica, ¿no? Analizando tendencias globales y nacionales, y una micropsicológica, observando interacciones dentro del entorno escolar. Además que se debe de mantener un enfoque crítico, cuestionando el papel de la educación en la reproducción o en la transformación social. Acuérdense que vamos a entender a la educación como la educación va a cumplir un papel transformador social. ¿Por qué? Porque de nuestras escuelas van a salir doctores, van a salir docentes, arquitectos, ingenieros, abogados. De nuestras escuelas le vamos a dar una orientación de crecimiento al propio sector contextual en el que nos encontremos. Entonces es muy importante entender que la educación se va a dividir y no va a depender de la misma educación, va a depender de los factores externos, como ya lo hemos dicho, ¿no? En este momento de la epistemología, aquí también por eso les puse esta imagen de lo que creemos, de lo que sabemos, de lo que pensamos, de lo que podemos razonar, de nuestras creencias propias y de las creencias sociales, por ejemplo, y de la misma justificación que se pueda dar, justificación política, económica, social, etcétera, etcétera, que podamos dar. Es decir, la educación en sí misma no podría existir si no es a través de la interacción que tenemos con otras eh, instituciones, ¿vale? Vamos a dejarlo así, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? En el aspecto, digo, político, ya les dije lo que pasó, este acontecimiento de que ya siempre no nos íbamos el 5 de junio. ¿Ustedes qué opinión les mereció, queridas maestras, eh, lo del receso, que primero ya se había dicho que sí y a la mera hora ya no? ¿Qué opinión les genero, maestras? Que no había mucha administración o sí, que no, comunicación a nivel porque yo digo que tanto de la presidenta, porque debieron de haberlo comunicado, debieron de haber tomado alguna decisión, porque fue algo muy rápido, muy apresurado. Debió de haber, sí, como, no sé, una plática previa, que a lo mejor sí lo hubo, pero para Ponerse de acuerdo, tomar yo esas pienso, ¿no? decisiones También, tan rápido. no nada más así. Efectivamente, ¿no? De entrada, pues bueno, a ver, la explicación que da nuestro secretario de Educación Pública, que es Mario Salgado, nos dice, y ya después tiene que desarrollar el por qué. Primero nos había dicho que era por temas de calor y que porque venía el mundial, ¿no? Y que entonces teníamos que liberar las avenidas importantes para que no hubiera una conglomeración de gente previo a esta situación deportiva que se va a tener en México. Y luego pasa este movimiento, digamos, de los padres de familias donde se cuestionaban y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿No? A mí me brincó mucho esta parte, maestras, porque es un problema que venimos cargando y acarreando de muchísimo tiempo, donde el padre de familia, ¿no? No sabe, a lo mejor o todavía no ha sabido identificar cuál es el papel dentro de la formación integral del alumno, ¿no? De repente me salta mucho, maestras, y ya bajo su mejor opinión o su mejor experiencia, donde también vino a destapar, ¿no? Es como que se destapó la cloaca y dijimos, bueno, y donde también los problemas principales de la educación, que es una mala organización, no nos ponemos de acuerdo, una mala organización política y además vino a reivindicar justamente el papel del padre de familia en la educación formativa de sus hijos, donde, bueno, ya no ven a las escuelas como un lugar de aprendizaje, ya lo decían por ahí, lo ven a lo mejor como una guardería de niños, ¿no? No sé qué tan cierto sea, no lo sé, no voy a desenmarañar un problema educativo que ha existido por muchos años y a la mera hora no, ¿no? Ya nos decían que justamente que porque el 5 de junio ya terminamos, ya se evaluó y entonces ya no hay nada más que ver.
habría que ver, ¿no? También hay muchas cosas que poner en la mesa y entonces el poder revisar que sí la educación depende, es un claro ejemplo de cómo sí depende de otros factores sociales. Depende de la opinión del padre de familia, de que pesó mucho en esta ocasión, depende de una gobernadora que tampoco tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, como que cada quien, como que cada parte actúa según sus necesidades, ¿no? Y vaya ejemplo que nos vienen a dar de forma nacional, porque ahí nos damos cuenta realmente de la gran carencia que se está o que estamos pasando, la gran deficiencia que estamos pasando en México respecto a la educación. Y no necesariamente es porque sea culpa del docente. Ojo, habría que poder desenmarañar, ¿no? Esta telita y hacer responsables a quienes resulten responsables de cada una de las situaciones, ¿no? Y ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la sociología educativa? Pues bueno, hay dos funciones y uno nos lo explica justamente donde hay una explicación científica. ¿Qué busca la sociología educativa? Pues bueno, busca comprender las causas subyacentes de las discapacidades en el rendimiento académico. ¿Sale? Esta materia tiene que ver con, bueno, ¿por qué no está rindiendo mi alumno? ¿Por qué no hay un rendimiento académico en comparación hace un año, hace 2 años, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué va a implicar? La sociología educativa se encarga de investigar qué factores existen en mi contexto escolar que, que están mermando o que están ayudando a tener un buen desempeño académico. ¿Cuáles son estos factores? Pues el origen socioeconómico, qué identidad cultural se tiene, el género y la ubicación geográfica donde se está aprendiendo. ¿Ustedes creen que sea la misma educación en un ámbito rural que en un o en el campo que en la ciudad? ¿Se aprende de la misma forma? ¿Se enseña lo mismo? ¿Ustedes qué creen? No, yo creo que no, porque, perdón, porque no tienen los mismos, ni siquiera, por ejemplo, un pizarrón bien, donde, bueno, todo eso influye, ¿no? La infraestructura, todo eso va a influir mucho. Entonces, no, yo pienso que no, no es lo mismo. Muy bien, ¿no? Y a partir de ello, entonces, nos dice la sociología educativa, no va a generar, no va a tener un mejor rendimiento el que sí tiene un acceso a la misma educación, a una educación más descentralizada a quien no lo tiene. Por ejemplo, ya lo dijo su compañera, ¿cómo nuestros alumnos van a aprender, por ejemplo, en el campo, a utilizar una computadora si ni siquiera tienen luz, ¿no? De entrada. Eso va a mermar la capacidad cognitiva que vayan teniendo nuestros alumnos. De eso se encarga la sociología educativa, de ver, bueno, ¿en dónde estás ubicado? ¿Tienes acceso a la educación? ¿Todos tienen acceso a la educación o solo los que viven en un área rural céntrica? Porque los que no, pues no van a tener acceso a la educación. No sé si han visto unos videos que a mí de repente me impresionan y donde me causan y me generan mucho, ¿no? Mucho pensamiento crítico, sociológico de la educación, donde un niño tiene un padre de familia mete a su pequeñito en una bolsa de plástico y lo pasa por el río para que pueda llegar limpiecito y sin mojarse a su escuela. No sé si ustedes han visto videos de este tipo. Yo sí, o por ejemplo, cuando caminan 3 horas, no sé, varias horas para poder llegar a su escuela. ¿No? Entonces, Y no comprendemos de repente el contexto sociológico en el que están parados nuestros alumnos. Y ya lo decías, compañera, cuando la trayectoria escolar tienes que hacer que 3 horas para llegar y entonces los resultados de los aprendizajes se ven afectados significativamente, ¿no? Ahora bien, la explicación científica de lo que hace la sociología educativa es, se utilizan métodos empíricos y teóricos para desentrañar estas complejas interacciones apartando una visión profunda de los mecanismos de reproducción social y las oportunidades educativas diferenciadas. ¿Qué factor va a influir para que mis alumnos de primero A hayan salido más altos que mis alumnos de primero B? No nos vamos tan lejos. ¿O qué factores influyen para mis alumnos de la primaria número 10 que está en Nicolás Romero, aprendan y los de la primaria número 11 no aprenden? ¿Qué factores te están influenciando el aprendizaje en nuestras aulas?
De eso se va a encargar la sociología educativa y habría que ver justamente, ya lo decía su compañera, ¿no? Decía, bueno, es que ni siquiera tienen un pizarrón, es más, ni siquiera muchas veces tienen un pizarrón, ¿no? No tienen el material adecuado para trabajar, no tienen las instalaciones adecuadas para poder hacerlo, no tienen bancas que estén habilitadas. Por ejemplo, también hubo un tiempo en que hubo por ahí una pugna donde decía, bueno, es que los zurdos, ¿por qué tienen que trabajar o no en la banca de los diestros? Y mi hijo no. Entonces ya pudimos, bueno, al menos aquí, ¿no? En las zonas, digamos, que no son rurales, que pudimos tener ya el acceso a estas bancas también para zurdos. Eso tiene mucho que ver en cuanto al aprendizaje. Y si esta es una explicación científica de por qué la sociología está inmersa y qué estudia la sociología educativa, más allá de el qué se aprende, cómo se aprende y si realmente se está logrando un aprendizaje significativo. En cuanto al análisis de las funciones, ¿no? Este objetivo se centra en identificar y evaluar las diversas funciones que cumplen las instituciones educativas. Tengo que decir, a ver, ¿qué funciones específicas tiene que cumplir esta institución educativa? Si es primaria, preescolar, preparatoria, si es una supervisión educativa, ¿qué funciones específicas tiene que realizar, ¿no? Especialmente la escuela en la sociedad contemporánea, ¿no? Más allá de la transmisión de conocimientos, se analiza cuál es el rol en la sociedad de los individuos, inculcando normas y valores. Sé que aquí hay mucha pugna también, ¿no? Donde nos decían, es que a mí no me toca educar, a mí me toca formar, en esencia, ¿no? Digamos que ese es nuestro rol principal. Pero como han ido cambiando mucho las sociedades, muchos los contextos, ¿qué creen maestros? También nos toca educar. Educar eh, con base a normas y valores que no siempre se aprenden en casa. Y por eso tenemos a la nueva escuela mexicana que quiso por ahí reivindicar esta parte humanista de la educación y decir, vamos a educar con un sentido humanista, un sentido humanista donde les enseñemos a nuestros alumnos a ser más humanos, a tener más conductas normativas y más valores que le ayuden a la sociedad a crecer como sociedad. Digo, eso en esencia, habría que ponerlo en práctica, ya la sociología educativa nos lo dirá, qué tanto lo hemos puesto en práctica y qué tanto está funcionando este método nuevo en cuanto a la educación, porque acuérdense, cada sexenio se cambia. Sí, un momento, Claudia, vas, voy contigo. Hay que revisar porque hablando justamente de lo que estábamos hablando hace rato, que tiene que ver con la política, ¿en qué momento sí se está cumpliendo este rol de estas nuevas reformas educativas y en qué momento no se están cumpliendo y si están funcionando o no las derogaciones políticas que se hacen directamente a la educación? Sí, Clau, adelante, mi vida. Para formar tienes que tener el soporte de educar. O sea, no puedes formar o no puedes construir en algo deformado, ¿no? O deforme, como lo dice la palabra. Por eso la importancia de construir sobre valores, porque tú puedes compartir conocimientos, pero esos conocimientos o esa información académica sin un sustento formal de valores, de uso, entonces no podría ser funcional, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a usar? Sí, efectivamente, ya lo dijo su compañera Clara. Tenemos que también enfocarnos ay, déjenle cambio aquí lo que pareció. Ya, tenemos que revisar justamente lo que plantea la educación y nos dice, tenemos que reivindicar a lo mejor eh, al alumno en función de las normas y los valores para que ahora sí pueda poder entender lo que es una educación integral y sea un profesionista que se haya formado de esta forma integral, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante para la sociología educativa revisar y hacer esta crítica de cómo es que estas funciones pueden ser integradoras, ¿sí? Pero además, reproductoras de desigualdades, porque no todos aprenden lo mismo. A propósito, vámonos acá, ¿no? La explicación científica, no todos tienen las mismas oportunidades de poder estudiar, no todos tienen el mismo acceso a la educación, no todos, todos tienen
una trayectoria escolar continua, no todos tienen los mismos resultados de aprendizaje, todos aprendemos de forma diferente, y entonces viene aquí algo, ¿no? Que analizan en cuanto al análisis de las funciones de la educación, no siempre es igual, siempre hay una desigualdad contando N cantidad de factores, que la sociología educativa voltea a ver y dice, bueno, ¿por qué no está funcionando? ¿En qué momento se está segmentando la educación? ¿Por qué nuestros alumnos no están aprendiendo o por qué sí están aprendiendo nuestros alumnos? ¿Vale? Esto en el sentido, digamos, ¿qué es lo que ve la sociología? ¿Cuáles son en sí los objetivos mismos de la sociología educativa? ¿Qué es lo que está estudiando? Bueno, los objetivos principales son critica, pero no en el sentido, hay que criticar, no, 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 vamos a criticar y transformar a partir de poder proponer nuevas alternativas para que la educación, al menos aquí en México, sea transformadora. ¿Por qué digo que al menos aquí en México? Porque acuérdense que todos tenemos contextos muy diferentes, aprendemos de forma muy diferente y no podemos aplicar las mismas técnicas y teorías contextuales siempre en todos los lugares y esperemos que se cumplan de la misma forma o que tengan los mismos resultados, ¿no? En este sentido, la disciplina pues propone promover bases teóricas y empíricas necesarias para la formulación de políticas públicas, pero que sí sean efectivas, ¿no? Y que fomenten una equidad educativa, donde todos puedan tener acceso a la educación, donde todos puedan tener un aula decente para poder estudiar, donde todos puedan tener las mismas oportunidades educativas. A eso nos vamos a referir con esta equidad educativa y a la justicia social que permite entonces que todos nuestros alumnos tengan derecho a la educación, ¿no? A partir de la explicación científica y el análisis funcional del que estábamos hablando, se buscan identificar problemáticas y diseñar intervenciones que mitiguen las desigualdades existentes. Todavía sigue impugna, incluso ustedes maestras o los que ya estamos haciendo la licenciatura, la maestría, el doctorado, siempre nos piden un problema de investigación en cuanto a la educación y ahí es donde nosotros nos volvemos sociólogos educativos y buscamos una problemática para poder darle una solución, ¿no? En contextos específicos, en la escuela tal, de tal turno, con tal grupo, ¿sale? Dice, en este sentido decía, como el contexto mexicano, esto implica abordar desafíos como la deserción escolar. Bueno, ¿por qué están desertando los alumnos? El acceso diferencial a la educación superior, tenemos ahí un grave problema en cuanto a la educación superior. No hay suficientes escuelas que permitan el abasto completo de toda la gente que quiere estudiar la licenciatura. Y también tiene que ver mucho con la calidad de enseñanza que se da. Se supone que para que tú puedas siempre dar alguna materia, siempre tienes que tener un grado más. Es decir, si tú quieres dar licenciatura, pues debes de tener maestría. Si quieres dar clases de maestría, tienes que tener un doctorado, ¿no? Y así vamos avanzando. Eso tiene mucho que ver también con esta em, calidad educativa de la que te decía, pero la calidad educativa sí del docente, que siempre se esté actualizando, pero no nada más eso, sino en cuanto a calidad educativa, que podamos tener un salón digno, que podamos tener el acceso de entrada a la luz, posteriormente a una computadora, a internet, que me permita darle esta calidad a mis estudiantes, ¿no? Buscando promover un sistema educativo pues más inclusivo y justo para todos los ciudadanos. Esto en esencia. ¿Por qué en esencia y en teoría, maestras? Porque vuelvo a repetir, no siempre se está dando y por eso la sociología sigue muy activa más que nunca, porque necesitamos ir rellenando, el gobierno necesita ir rellenando estos huecos que están dentro de la educación, ¿no? Y hay muchos factores que no permiten que se dé una educación de calidad. Por fortuna, ahorita que acabo de mencionar la educación superior, es de que me encantó. Ustedes no sé si ya están al tanto de las becas que está dando el gobierno de Nicolás Romero aquí. Nicolás Romero, ¿alguien se enteró de estas becas? Sí, Miss, Muy bien, ¿y que ustedes? Ajá, sí, di. sí, sí vi que las pagan muy poquito. Bueno, ya con la beca pagan muy poquito. Entonces, pues, ¿No es debería el la gente mismo de principio? aprovecharlas, ¿no? Ujú. Sí, claro. ¿No es el mismo principio de que solo pagan la inscripción y las mensualidades, no? Es correcto. Sí, Si tú ¿verdad? quieres una Sí, nada más es cobro licenciatura, anual. así es. No, ese es de que solo pagan al año 3,000 pesos. Ujú.
Si, si O tú sea quieres que una total de los licenciatura, 3 años, ajá, son 9,000, ¿no? es correcto. Y algo maravilloso porque además se hizo el pacto con nuestra querida institución, nuestro colegio Anáhuac, es quien va a dar el préstamo de este servicio educativo donde dices, bueno, mira, a mí me pareció una excelente forma de decirle a la gente, bueno, que no tienen acceso a una educación a lo mejor de calidad o pronta a nivel licenciatura, maestría y doctorado, te están dando estas becas. Efectivamente, quien quiere estudiar la licenciatura solamente va a pagar 3,000 pesos al año. Si quieres estudiar la maestría, 4,000 al año. Y si quieres estudiar el doctorado, 5,000 al año. No más, no pagas mensualidades. Obviamente, los trámites de titulación, pues bueno, eso ya se pagan aparte, pero a mí me parece una buena forma también de incentivar a la gente que quiere estudiar. Y que no nada más termine la licenciatura, sino que siga estudiando la maestría y el doctorado si así lo desea. Eso a mí me parece de destacar, me parece muy importante porque eso nos permite ahora sí, ¿no? Ser un poquito más equitativos educativamente y que la educación pueda llegar a muchos. Digo, aquí se hace a nivel municipal, pero hay otros municipios que también lo llevan y lo emplean y me parece una maravilla que volteen a ver al sector educativo, como hay otras deficiencias sí en el campo y en otros sectores, pero también nosotros, ¿no? Como docentes, nosotros debemos siempre estar en pro de la educación y a mí me parece magnífico esto que está pasando porque de verdad es una muy buena oportunidad, la va a dar nuestro colegio y pues qué mejor, maestras, que sigamos expandiéndonos en esta parte de la educación y que se le brinde a quien todavía quiere seguir estudiando, ¿no? Y entonces, de esto se va a encargar justamente la sociología educativa, de sus objetivos es buscar dónde está el problema y buscarle una solución, ¿sale? A ese problema. Y a partir de eso tenemos el primer trabajo para ustedes, queridas maestras del cuatrimestre. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a buscar una escuela, la que sea donde donde estudie tu hijo, tu sobrino, tu primo, donde la escuela la que tú decidas, ¿ok? Que obviamente tengas conocimiento de ella y vas a buscar un problema, vas a detectar un problema, ¿ok? Un problema, no sé, en la escuela primaria José Vasconcelos, que se ubica en Nicolás Romero, en tal lugar, hay desabasto de agua. Y eso acarrea diferentes problemas, como que no haya agua en el baño, los niños no se laven las manos, el control de sanidad, no sé, un ejemplo, ¿sale? Vas a buscar justamente un problema y le vas a dar una posible solución, ¿sale? Y una posible, me voy a anotar, solución. ¿Cómo solucionarías tú, no? ¿Qué harías? O a lo mejor la escuela queda acá arriba en Cahuacán y de repente ya lo agarraron de basurero y dejan mucha basura ahí o queman llantas o hay una empresa tóxica muy cerca, no sé, ¿sale? Busca un problema y me vas a ayudar a darle una posible solución, ¿vale? ¿Sí queda clara la actividad? ¿O tienen alguna duda? No, mi sí, queda claro. ¿Sí? ¿Sí, Sí, Janet? Igual, Clau, ¿sí? Tipo ensayo, ¿verdad? ¿Perdón? Tipo ensayo. Eh, Tipo ensayo, no. Puedes hacer una tablita donde digas, donde me puedas redactar el problema. Bueno, sí, puede ser tipo ensayo, tú lo tienes así, tipo ensayo, adelante. Puedes O hacer un una día, o es tablita, un diagrama. puedes hacer una tablita donde digas problema y posible solución, ¿vale? O puede Ah, ser un ok. ensayo o como lo quieras entregar. Vamos a dejarlo libre para que también ustedes, puedan transformar esta parte de la educación, no seamos cuadrados y entonces podamos eh, ser más creativos en esta parte. Como tú quieras, puede ser ensayo o puede ser nada más en una tablita, un problema y una posible solución. Pero un problema de verdad que tú digas, maestra, sí está afectando, ¿no? Un problema que tú digas y que además lo puedas desarrollar completamente y no me lo desarrolles en una línea, en un renglón, en dos renglones. Problemas que de verdad atañen directamente la educación, al menos aquí en Nicolás Romero. Empecemos por nuestro contexto. ¿Y de qué forma podrías proponer una solución, ¿no? Desde la carta a la presidenta municipal, ¿qué le escribirías en esa carta? O voy a trabajar con los padres de familia, vamos a hacer una campaña de limpieza, no sé. Tú ya me lo irás desarrollando en tu proyectito, ¿vale? ¿Sí?
como ustedes quieran trabajar. Fecha de entrega, Miss. Sí, déjame ir a la plataforma que aquí tengo. Espérame tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos en... Oye, la estoy anotando. Ok, vas a tener hasta el día... hasta el 13 de junio, ¿sale? Para que puedas entregar esa tarea. Ya se las, ya la tienen ahorita en la plataforma por si lo quieren revisar. Y de todas formas, esta presentación que ahorita les estoy dando, se las voy a subir como material de apoyo, ¿vale? Material de apoyo para que la puedan revisar las veces que quieran, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan estarla revisando. De una vez se las voy a subir para que la tengan y puedan revisarla. A ver, permítanme. Ay, se las puse en tareas. Perdone, déjenme, se las cambio, cancelar. Voy a poner material de apoyo para que me digan si ya lo tienen. Ujú. Listo, ahora sí, ya les subí la presentación del día de hoy, bueno, con la que vamos a estar trabajando para que la tengan, ya les subí la tarea, quedó para el 13 de junio, todavía tienen tiempo para ir buscando la problemática educativa y podamos, irla trabajando a partir desde la perspectiva sociológica y de lo que se encarga, ¿vale? Y no me deje enviar material enviado, listo, ya quedó en la plataforma, ¿sale? Por si gustan revisarlo, ya está en la plataforma. ¿Lo acaba de enviar ahorita? Sí, sí, ahorita Ah, lo acabo de enviar para que lo puedan ustedes, revisar. Y espera un tantito, ya está. Para que lo puedan revisar, ya está el material de apoyo, ya está la tarea, está incluso la fecha y las con dos cosas ya aparecen en la plataforma. Gracias. para que ya lo tengan y puedan ir subiéndolo, a veces se entrega en PDF, es algo sencillo, tampoco quiero algo así muy, para que también yo entiendo, ¿no? Que vamos empezando y no los voy a saturar de trabajo, pero bueno, para ir entendiendo más o menos justamente qué es lo que estudia la sociología y cómo podemos ser parte también de esta, como docentes también estamos inmiscuidos en poder analizar y proponer mejoras, ¿no? Mejoras continuas en la educación. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, todo bien, gracias. ¿Ninguna, Clau? Perfecto. Pues el día de hoy ya las dejo descansar. Seguimos la siguiente clase. Si ya no tienen dudas, preguntas, quedo muy a la orden, por favor, en cualquier situación, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gracias. Gracias, igualmente. Miss, igualmente. Bye.